Tradición. Tradición. Definida en el artículo 670 del Código, inciso primero. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. La tradición es un acto jurídico bilateral. Un acto jurídico bilateral es una convención que se perfecciona por el acuerdo de voluntades del traente y del adquirente. Entrega y tradición. ¿Cuál es la diferencia que hay? Entrega y tradición. La entrega, en términos generales, es el traspaso material de una cosa, de manos de una persona a otra. La entrega, en términos generales, es el traspaso material de una cosa, de manos de una persona a otra. Puede constituir una entrega propiamente tal, simple entrega o una tradición. Entre ambos hay diferencias, entre la entrega y en la tradición. Puede haber entrega y tradición al mismo tiempo o solo puede haber entrega. Porque si hay solo entrega, no hay intención de transferir el dominio. Como por ejemplo en el comodato, en el arrendamiento. Se entrega la cosa para el uso, pero no hay transferencia de dominio. En cambio en la compraventa puede haber entrega, además tradición. Ambas juntas. Yo entrego la cosa y transfiero el dominio a través del contrato de compraventa, del título de compraventa. En la tradición, al efectuarse la entrega, existe de parte del traente y del adquirente la intención de transferir y de adquirir el dominio. En la tradición, al efectuarse la entrega, existe de parte del traente y del adquirente la intención de transferir el dominio. La intención que no existe en la entrega propiamente tal. Sin embargo, el acto es el mismo. El acto material es el mismo, pero en uno está la intención de transferir el dominio por una parte y de adquirirlo por la otra, y en el otro no está tal intención. ¿Cómo se manifiesta la intención? La intención se manifiesta por la existencia de un título traslaticio de dominio. Así se manifiesta la intención, por un título traslaticio de dominio, como por ejemplo una compraventa o una donación. Una compraventa o una donación. De tal modo, si hubo compraventa con anterioridad, se deduce que hay tradición. En cambio, tratándose de la entrega, existe como antecedente un título de mera tenencia. Tratándose de la entrega, existe como antecedente un título de mera tenencia. ¿Como cuál? Comodato o el depósito. Recordemos que el comodatario jamás se hace dueño, el depositario tampoco. En virtud de la tradición se adquiere el dominio o la posesión. En cambio, en el caso de la entrega propiamente tal, se obtiene solo la mera tenencia. En la entrega se adquiere solo la mera tenencia. Características de la tradición. Características de la tradición. Primero, es un modo de adquirir derivativo. Es un modo de adquirir derivativo. Sirve para adquirir todos los derechos reales. Es, por regla general, a título singular. Es a título gratuito u oneroso. Opera entre vivos. Es una convención. Sirve como justo título para prescribir. Y es un pago. La tradición es un pago. Es un modo de adquirir derivativo. ¿Por qué? El dominio no nace con el adquirente, sino que viene de otra persona, el tradente. Esta característica de la tradición determina los derechos que el adquirente obtiene con ella.
Siendo derivativo, este modo no transfiere al adquiriente más derechos de los que tenía el tradente. Y concretamente, si este no era dueño de la cosa que se hace la tradición, no lo será el que recibe, puesto que nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Si bien, si no es dueño el tradente, el adquirente no se hace dueño, esa tradición es válida. Esa tradición igual es válida. Segundo, sirve para adquirir todos los derechos reales. Sirve para adquirir todos los derechos reales. Todos los derechos reales se pueden adquirir por tradición. El derecho de uso, de habitación, el derecho real de herencia, derecho real de aguas, todos se pueden adquirir por tradición. Por regla general es a título singular. ¿Qué quiere decir esto? Que se adquieren una cosa individualmente determinada, una especie o cuerpo cierto. El auto, la casa, el celular, el computador. Pero, excepcionalmente, puede ser a título universal. Eso ocurre en el caso del derecho real de herencia. Excepcionalmente, puede ser a título universal cuando se adquiere el derecho real de herencia. Cuando ocurre esto, hay tradición del derecho real de herencia cuando el heredero, habiendo fallecido el causante, cede su derecho. Pero el traspaso de los bienes del difunto al heredero opera por sucesión por causa de muerte y no por tradición. El heredero es el que hace la tradición de ya sea de toda la masa hereditaria o de una cuota de este. Por eso se dice que a título universal puede ser todo o una cuota. Puede ser a título gratuito u oneroso. Puede ser a título gratuito o oneroso. Es a título gratuito cuando el antecedente es una donación, y es a título oneroso cuando es una compraventa. Es un modo de adquirir entre vivos, opera entre vivos. Es una convención, otra característica es una convención. ¿Por qué? Porque es un acto jurídico unilateral. Es una convención la tradición, pero no un contrato. La tradición es una convención, pero no un contrato. Porque en la tradición no se crean derechos y obligaciones, sino que al contrario, se extinguen o transfieren. Porque en la tradición no se crean derechos, no se crean derechos. El contrato crea. Pero esto es una convención, entonces se extinguen o transfieren. En este sentido, la tradición explica también, por regla general, un pago que hace el tradente al adquirente, pues el pago es precisamente la prestación de lo que se debe. Otra característica, sirve como justo título para prescribir. Cuando el tradente no es dueño de la cosa que entrega, la tradición no es un modo de adquirir, sino que sirve de justo título para que el adquirente gane con posterioridad la cosa por prescripción. Sirve como justo título para adquirir cuando el tradente no es dueño de la cosa que entrega. La tradición no es un modo de adquirir, sino que sirve de justo título para que el adquirente gane con posterioridad la cosa por prescripción. Porque nace la posesión en el adquirente de buena fe. Porque nace la posesión. Por eso puede, como ya tiene la posesión, puede adquirir por prescripción según ya sean los plazos, según si es de buena fe o está de mala fe. Se hace la diferencia. Si tiene la posesión regular y está de buena fe, o sea, posesión regular, puede adquirir en 2 años el dominio por prescripción de los bienes muebles, siendo un poseedor regular, y puede adquirir el dominio teniendo la posesión por 5 años, siendo poseedor regular de los bienes inmuebles. En cambio, si es un poseedor irregular,
puede adquirir el dominio ya sea de muebles o inmuebles en un lapso de 10 años. Poseyendo 10 años puede adquirir bienes muebles o inmuebles siendo un poseedor irregular. Y es un pago, como dijimos anteriormente, la tradición es un pago que hace el tradente al adquirente. O sea, es un modo de extinguir las obligaciones. Requisitos de la tradición. Requisitos de la tradición. Concurrencia de dos partes, el consentimiento, título traslaticio y dominio y entrega de la cosa. Primero, concurrencia de dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Tradente, adquirente. Concurrencia de dos partes que son tradente, adquirente. Se llama tradente a la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él a su nombre, y el adquirente es quien por tradición adquiere el dominio de la cosa. Definición de tradente entonces es la persona que por tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él u a su nombre. Y el tradente, ¿quién es? O sea, el adquirente, ¿quién es? La persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Ya. ¿Cuáles son los requisitos del tradente? Requisitos del tradente para que pueda transferir el dominio. El tradente debe tener la facultad de transferir el dominio. Esto significa que debe ser dueño de la cosa o del derecho que transfiere. Debe tener la facultad de transferir el dominio. Esto significa debe ser dueño de la cosa o del derecho que transfiere. Si el tradente no es dueño de la cosa, la tradición no es nula, sino que no transfiere el dominio. Por eso, el artículo 1575 es incorrecto al decir que no es válido el pago en este caso. El pago es válido. La tradición es válida, aunque no sea el tradente dueño de la cosa. Entonces, requisito del tradente debe tener la facultad de transferir el dominio. ¿Ya? Significa que debe ser dueño de la cosa. Pero si no es dueño, igual es válido. Debe tener capacidad de ejercicio. El tradente debe tener capacidad de ejercicio. Si no tiene capacidad de ejercicio, la tradición, que es un acto jurídico, es nulo. Debe tener capacidad de ejercicio. Ahora el adquirente, que señalamos que el adquirente es la persona que por tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Él o a su nombre. Requisitos para que pueda adquirir por tradición: debe tener capacidad de ejercicio, pues, como hemos dicho, siendo la tradición un acto jurídico bilateral, si una de las partes es incapaz, la tradición es nula. Entonces debe tener capacidad de ejercicio. Debe tener capacidad de ejercicio porque si es incapaz, la tradición es nula. Ya. Requisito de la tradición: el consentimiento. Consentimiento del tradente y del adquirente. Como todo acto jurídico bilateral, la tradición requiere el consentimiento de las partes. Como todo acto jurídico bilateral requiere el consentimiento. Si falta el consentimiento de una o ambas partes, la tradición es inexistente. Si falta el consentimiento, la tradición es inexistente. Es inexistente. ¿Por qué sería inexistente? Porque faltaría la voluntad. La tradición, cuando es hecha por mandatarios o cuando es hecha por representantes legales. Tradición hecha por mandatarios o por representantes legales. Como la generalidad de los actos jurídicos, la tradición puede hacerse por medio de mandatarios o representantes legales. El inciso cuarto del artículo 671 dice que la tradición hecha por un mandatario debidamente autorizado se entiende hecha por el respectivo mandante.
Por su parte, el artículo 674 expresa que para que valga la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además que estos obren dentro de los límites del mandato o la representación legal. Entonces, para que tenga validez la tradición donde intervienen mandatarios, deben obrar dentro de sus límites del mandato o la representación legal. El error en la tradición. El error puede ser, en la tradición el error puede ser respecto de la cosa, respecto de la persona o en el título. En la cosa, la sanción es nulidad absoluta o para algunos inexistencia. En la cosa, para algunos la sanción es nulidad absoluta o inexistencia. En la persona, cuando ocurren los contratos intuito personae. Y en el título, la sanción puede ser la nulidad absoluta o la inexistencia. ¿Por qué? Porque no habría consentimiento. Una persona piensa compraventa y la otra donación. Error en cuanto a la error en la tradición. En cuanto a la cosa. Error en la tradición en cuanto a la cosa. Error en cuanto a la identidad de la cosa que debe entregarse. Error en cuanto a la identidad de la cosa que debe entregarse. El artículo 676 dice que se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca de error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse. La especie o la cosa que debe entregarse. Según este artículo, si hay error sobre la identidad de la cosa, la tradición no es válida. Es nula. Creemos que en este caso que analizamos, la tradición no es nula, sino que es inexistente, ya que no habría consentimiento. Una persona piensa hacer la tradición de un automóvil y la otra piensa que está recibiendo un caballo. No habría consentimiento. No habría modo de que se juntaran esas voluntades. No habría voluntad. Porque uno piensa que va a hacer la tradición de un caballo y el adquirente piensa que va a recibir un automóvil. Ahora, el error en la persona. Error en la persona. Dentro del consentimiento estamos en el error en la persona. El artículo 676 sanciona con la nulidad el error en cuanto a la identidad de la persona del adquirente. Cuanto a la identidad de la persona del adquirente. La regla general en materia de error en cuanto a la identidad de las partes es que no vicie la voluntad, salvo que sea en el trato de los contratos intuito persona. En los contratos intuito persona, como en el contrato de matrimonio, por ejemplo, el de adopción, en el caso de que se contrate a un cantante específico, ahí viciaría el consentimiento. Error en cuanto al título en la tradición. Error en cuanto al título. El error en cuanto al título de la tradición está tratado en el artículo 677 y se refiere a dos situaciones. La primera tiene lugar cuando una sola de las partes supone un título tras liticio de dominio, como cuando por una parte se tiene el ánimo de entregar a título comodato y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación. Ya, la primera tiene lugar cuando una sola de las partes supone un título tras liticio de dominio. Una parte tiene el ánimo de entregar un título comodato y la otra tiene el ánimo de recibir un título de donación. La segunda tiene lugar cuando las dos partes se suponen títulos tras liticio de dominio, pero diferentes, como si por una de las partes se presume el mutuo y por otra la donación. Por una parte el mutuo, que transfiere el dominio, y la otra la donación. Hay error en el título. Una parte hay uno que es un título tras liticio y el otro no, cuando se habla de comodato y donación, y en la otra los dos son títulos tras liticio y dominio, pero son diferentes, el mutuo y la tradición. Por eso hay un error en el título. Uno piensa una cosa y el otro, uno piensa transferir un título y el otro piensa adquirir un título diferente. En ambos casos nos hallamos frente a un error esencial u obstáculo. Error esencial u obstáculo. Artículo 1453.
que en nuestro concepto hace inexistente el acto por falta de voluntad. No hay voluntad. Es tan grande el error que aquí no habría voluntad, pues las partes no coincidirían. Entonces, este error invalida la tradición. Este error invalida la tradición. Tercer requisito de la tradición, que debe haber un título tras laticio de dominio. Un título tras laticio de dominio. Tercer requisito, título tras laticio. Es el que por su naturaleza sirve para transferir el dominio. Concepto de título tras laticio de dominio: es el que por su naturaleza sirve para transferir el dominio. Artículo 703, inciso tercero. Es el que por su naturaleza sirve para transferir el dominio. Los principales títulos tras laticio de dominio son: ¿cuáles son los principales títulos? La compraventa, la permuta, la donación entre vivos. Principales títulos tras laticio de dominio: compraventa, permuta, donación entre vivos. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener este título tras laticio? Debe ser válido en sí y respecto a la persona a quien se confiere. Si el título adolece de algún vicio de nulidad, la tradición que se haga en virtud de él no transfiere el dominio. El título además debe ser válido respecto a la persona a quien se confiere. Así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre los cónyuges. Lo mismo sucede con el título de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. La sanción en ese caso, compraventa entre cónyuges, es nulidad absoluta. Si el título requiere solemnidades, es necesario cumplir con ellas para que se transfiera el dominio de la cosa. Cuarto requisito de la tradición: la entrega de la cosa. Número 4, la entrega de la cosa. ¿Cómo puede ser esta entrega? Real, ficta, simbólica. Real, ficta o simbólica. La real es permitiendo la aprehensión material de la cosa. La ficta puede ser la brevi manu, longa manu, consetuto posesorio. La simbólica: se entregan al adquirente las llaves del granero o cofre donde está la cosa, conocimiento por carta o factura, marcan las mercaderías por venta o enajenación a otro título. La entrega real. La entrega real. Este es el artículo 684 del Código. Que, bueno, el artículo 684 señala: la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios que el mismo artículo indica. La entrega real es la que se hace físicamente, sea traspasando materialmente al traente la cosa al adquirente, sea permitiendo al traente al adquirente la aprehensión material de la cosa. La entrega ficta, que es la brevi manu, longa manu y consetuto posesorio. Brevi manu, longa manu, consetuto posesorio. Brevi manu es la que tiene lugar cuando el mero tenedor de la cosa la retiene con ánimo de señor y dueño, porque celebró un contrato tras laticio de dominio con el dueño de la cosa. El menor tenedor se transforma en dueño, como por ejemplo cuando el arrendatario retiene la cosa arrendada porque se la compró al dueño. O sea, hay una persona que está arrendando una casa y celebra un contrato de compraventa de la misma casa. Entonces el arrendatario pasa a ser dueño. Lo mismo ocurre cuando el comodatario retiene la cosa porque el comodante se la dio en pago. O sea, a mí me prestan una parrilla y yo después la compro. O me prestan la parrilla y como
La persona que me prestó la parrilla me debía un dinero, me la entrega en pago por ese dinero. Esa es la brevio mano. El mero tenedor se hace dueño. Longa mano. Longa mano. Estamos en la ficta, entrega ficta. Es la que se realiza cuando el traente muestra la cosa al adquirente. Naturalmente, además de mostrarla, la cosa, el traente debe ponerla a disposición del adquirente. Muestra la cosa a distancia. O sea, es típico cuando muestran los animales a distancia. Esa vaca. Esa es la longa mano. La constituto posesorio. Constituto posesorio. Esto es todo lo contrario a la brevi mano. Todo lo contrario. Tiene lugar cuando el dueño de la cosa celebra un contrato en que retiene la mera tenencia de la cosa que pasa a ser de otra persona. Cuando el dueño celebra un contrato en que retiene la mera tenencia de la cosa que pasa a ser de otra persona. Naturalmente que tendrá que haber celebrado un contrato traslaticio de dominio con dicha persona. Por ejemplo, si el dueño de una casa se la vende a otra persona y después celebra con él un contrato de arriendo. O sea, la persona era dueña, pero después se la vende. Y después con esa misma persona se la arrienda. O sea, de dueño pasa a ser arrendatario. De dueño pasa a ser arrendatario.